people, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, hoy quiero mostrarles cómo podemos operar en cualquier temporalidad interpretando el movimiento en cada vela, ¿no? Entonces recordemos que el precio es fractal, una vela de 4 horas es el contexto de lo que tú estés analizando a 15 minutos y asimismo a 15 minutos puede ser una vela de 15 minutos, puede ser el contexto de velitas que estemos viendo a 5 segundos a 1 minuto. Entonces es importante, lo que les voy a explicar ahora, es importante para cualquier tipo de mercado que estés operando, ya sea criptos, futuros, forex, obviamente binarias. Entonces los conceptos que les voy a explicar ahora es para poder nosotros empezar a interpretar hacia qué dirección puede el precio avanzar en la próxima vela. Si estamos operando en un contexto de 4 horas, digamos para las personas que operan forex, futuros o ya sea criptos, entender cómo en la próxima vela, de acuerdo a lo que nos esté diciendo la vela andante de 4 horas, poder interpretar si el precio es posible que se pueda dar la vuelta. No hacia dónde puede ir, pero sí es capaz de girar o de seguir avanzando, ¿no? Entonces, para mí estos son los 4 fundamentos principales para entender hacia dónde el precio puede tener su dirección. Entonces, fijémonos cómo avanza y cómo responde. Recordemos que el precio no se trata de que avance, sino de cómo avance, y de acuerdo a ese avance también cómo responda. Y asimismo esto lo podemos interpretar y ligar en el cómo rompe mínimos y cómo rompe los máximos. De acuerdo a cómo los rompe, no se trata de si los rompe, sino de cómo rompe. Esto va ligado con esto, ¿no? De acuerdo a su rompimiento, cómo va a ser su respuesta. De acuerdo así el precio sigue avanzando después del rompimiento, como podemos entender si tiene presión o si tiene desesperación. Y después de entender esto, pues ya podemos interpretar de quién tiene la fuerza y quién tiene la debilidad, ¿no? Entonces obviamente cada uno de estos conceptos pues va a tener más conceptos para poder dar significado a cada uno de estos términos, pero estos son pues para mí los conceptos básicos que tenemos que tener en cuenta para analizar en cualquier velita, cualquier temporalidad y entender hacia qué dirección podría tornarse el precio. ¿Listo? Entonces vamos a ir con unos ejemplos en vivo, con operaciones, para que podamos entenderlo mejor. Listo, entonces primero interpretemos cómo estamos a nivel contexto, ¿no? Tenemos que entender que venimos de una tendencia bajista. Listo, venimos de una tendencia bajista. Aquí estamos viendo cómo vendedor ya pierde aquí la fuerza en este punto. Vemos cómo venía un poco comprimido, al último se estira fuerte y comprador empieza a responder. Aquí tenemos un nivel trazado de parte de algún punto de order block, en este caso alguna velita de imbalance. Si fijémonos, este espacio de imbalance que teníamos del precio, el precio ya rellenó, entonces ya está generando interacción por todo este espacio, por toda esa zonita. Entonces fijémonos, estamos a un posible doble techo. Aquí quiero trazar este canal, trazar estos niveles activos para también tener en cuenta dónde estamos parados. Listo, entonces ahora sí me voy a temporalidad de 1 minuto, perdón, a temporalidad de 1 segundo en el gráfico de líneas. Listo, entonces fijémonos cómo el precio se viene apoyando estos niveles, se ha venido apoyando, sigue activo este nivel, fijémonos cómo sigue activo. Estamos por aquí en una zonita donde es probable que el precio quiera caer, pero también donde es probable que quiera subir. Entonces por eso asimismo empezamos a darnos cuenta que empieza a ir más de arriba hacia abajo, empieza a haber más volatilidad, más compresión, más indecisión. Entonces fijémonos, aquí entra un vendedor, comprador responde, vendedor nuevamente quiere generar presión, ahora el comprador está rompiendo mínimos anteriores, fijémonos, está rompiendo todos estos mínimos, perdón, todos estos máximos los está rompiendo. Vemos cómo se estira, aquí pierde fuerza, empieza a generar presión el vendedor, pero al mismo tiempo el comprador sigue también respondiendo, avanza, ahora vendedor quiere generar la presión desde esta zona, no dejando avanzar al comprador, pero fijémonos cómo comprador sigue activo, sigue rompiendo. Vamos a ver, nuevamente rompe. Yo aquí preferiría irme con una compra, aunque es un poco peligrosa esta entrada.
ya que vemos como después del comprador de avanzar hasta este punto no pudo volver a avanzar, pero tampoco vi mucha entrada de parte del vendedor rompiendo niveles internos. Vemos como también le costó romper estos niveles de acá. Entonces por eso tengo un poco más de confianza en que puede quedar alcista, pero también por el mal punto de entrada nos puede dejar mal parqueados y atarapados. Vamos a ver qué sucede. Ahora estamos viendo como comprador, vendedor genera presión para tratar de romper, y fijémonos cómo comprador nuevamente quiere seguir avanzando y generando presión constante para avanzar. Entonces aquí quiero ver, aquí le costó un poco avanzar en este punto, aquí también veo muchos cambios de velocidad en su avance, entonces prefiero en este caso no entrar. Entonces recuerden, se trata no del que avance, sino cómo avance. Entonces fijémonos cómo cada movimiento era diferente al anterior. Entonces esto no me da la suficiente confianza a este avance para interpretar de que el precio pues tiene la suficiente fuerza de seguir avanzando, ¿no? Ahora, ¿qué está haciendo? Vendedor avanza. Entonces vemos grande, mediano, grande, grande hasta este punto. Empezamos a ver, tratar de entrar al comprador. Empieza a entrar nuevamente. Al romper estos niveles, vendedor inmediatamente vuelve y entra con dos fuertes movimientos. Comprador nuevamente vemos cómo trata de avanzar chiquitico, pero vendedor nuevamente le responde. Entonces en este caso sigo avanzando hacia abajo, aunque vemos cómo se frenó justamente sobre este punto. Es probable ya que el precio quiera romper en esta próxima velita, o asimismo también quiera apoyarse de ahí para seguir avanzando hacia arriba. Entonces vamos a ver qué sucede, si pudimos interpretar bien estos movimientos del vendedor, o por lo contrario fueron movimientos de desesperación y de una presión de un comprador, ¿no? Entonces hasta que no finalice la vela pues no podemos interpretar, viendo también cómo terminó sobre un nivel que seguía activo. Entonces es probable que aquí también el comprador pues tome cierto control. Vamos a ver. Vendedor aquí definitivamente pues vemos cómo le cuesta avanzar a este punto. Ahora se impulsa aquí el comprador con dos fuertes movimientos, pero fijemos cómo vendedor sigue generando presión. Comprador aquí sigue tratando de avanzar en esta zona. Vendedor nuevamente con latigazo. Comprador vuelve y responde. Ahora se va muy fuerte. Listo, entonces definitivamente este nivel sí sigue activo. Vamos a ver, porque es que sigo viendo que el vendedor desde estos puntos ha generado mucha presión tratando de romper este nivel. Entonces tampoco me da la suficiente confianza para apoyarme a este nivel, porque fijémonos cómo ya empieza a romperlo cada vez más, con más fuerza. Ahora desde el principio ingresa comprador muy fuerte, pero vendedor ya empezamos a verlo más activo en esta zonita. Comprador ya trata de volver a avanzar desde su punto de partida, pero vendedor ya empieza a generar más presión, más presión, más presión, desde este mismo punto que se vuelve ya de cierta manera una zona de polaridad. Me voy a ir con una entrada a la baja, viendo cómo desde un principio comprador avanza, pero vendedor responde con bastante fuerza. Este movimiento de acá es lo que me hace dudar ya de pronto un poco, porque vendedor avanzó, inmediatamente el comprador volvió a empezar a generar presión sobre este nivel, ¿no? Entonces vamos a ver. Aquí estoy viendo que ya definitivamente el comprador sigue con mucha presión. Aunque el vendedor sigue respondiendo a cada movimiento, comprador sigue con presión, apoyándose entonces desde este nivel. Listo, definitivamente aquí nos podemos ir con una comprita. El nivel sigue activo, gente. Viendo yo cómo el precio venía con ciertos indicios desde este punto, generando cierta presión. Entonces fijémonos cómo es de importante ver cómo son los movimientos y cómo son las respuestas de cada uno, viendo también cómo va rompiendo pequeños microniveles. Aquí ya nos damos cuenta de cómo pues, el comprador sigue con presión constante. Vendedor trata de avanzar, pero no es capaz de romper sus niveles internos con fuerza, y comprador sigue aprovechando eso para seguir avanzando. Entonces fijémonos ahora aquí qué fue lo que hizo. Avanzó comprador,
vendedor responde, comprador, vendedor tratando de responder, comprador. Desde este principio ya estoy viendo también cierta presión del vendedor, pero fijémonos que tampoco es lo suficientemente fuerte como para romper este nivel durante tanto tiempo. En cambio, el comprador ya había generado rompimientos anteriores. Listo. Entonces nos damos cuenta, aquí al último el comprador empieza a hacer un movimiento un poco ya desesperado, aquí pierde fuerza. Ahora fijémonos qué sucede desde esta zonita. Y recuerden que después de un movimiento tan fuerte y pierde fuerza, es probable que aquí empiece a generarse alguna indecisión, alguna velita doji es probable, o que se dé la vuelta o que se quede una velita doji por encima o por debajo. En este caso vemos una velita doji por debajo, pues vamos a ver de qué manera. Comprador, comprador fuerte, pero vendedor rompe nivel interno, comprador genera presión, aquí vendedor trata de avanzar comprimido, después a lo último, bueno, esta velita fue mucha indecisión, como les dije, pues fue una velita doji. Entonces después de este movimiento tan fuerte, aquí se genera cierta indecisión. Ahora miremos qué sucede en esta próxima. Comprador avanza, se frena, comprador avanza, vendedor aquí responde un poco, comprador nuevamente dos movimientos, vendedor responde más fuerte, comprador, vendedor, comprador. Pues fijémonos, aquí se comprime un poco el vendedor, comprador trata de volver a romper, entonces aquí sigo en continuidad, veo como aquí avanza comprador con movimientos fuertes, aquí el vendedor empieza a avanzar pero ya de manera más comprimida, y comprador a lo último vuelve y rompe estos niveles internos. Fijémonos aquí el precio, aquí generó este nivel, estos niveles, el comprador los rompe y asimismo se apoya de ellos. Ahora fijémonos cómo empieza a avanzar con movimientos. Tenemos que ver si son movimientos uniformes o no son movimientos uniformes para interpretar si su avance es desesperado o es un avance con fuerza. Entonces fijémonos, avanza aquí, pierde un poco la fuerza, aquí ya empieza a comprimirse un poco, se estira, vendedor empieza a entrar, pero fijémonos como vendedor también empieza a entrar un poco con cambios de velocidad en este punto, comprador responde, después vuelve, vendedor responde al último con fuerza, entonces aquí prefiero no entrar. Veo movimientos de parte de los dos grupos, movimientos extraños, muchos cambios de velocidad, entonces se vuelve un poco más complicado interpretar aquí quién tiene el dominio, ¿no? Y viendo también cómo queda en una velita doji. Empieza acá, sube hasta aquí arriba y termina más o menos en la mitad. Ahora nuevamente comprador, vendedor fuerte, comprador, vendedor más fuerte. Ahora comprador empieza a avanzar, vendedor nuevamente más fuerte. Comprador nuevamente avanza, vendedor. Pero también tenemos que ver cómo son los avances del vendedor. Veo constante respuesta del vendedor. Aquí sigo en continuidad. Vamos a ver. Recuerden que a veces ese tipo de continuidades suele ser confusa por los cambios de movimiento, de velocidad. Cuando el precio se empieza a estirar mucho hacia un lado, entonces tenemos que tener cuidado en no caer en de que es fuerza, sino que aquí es probable también que pueda perder su fuerza después de ver movimiento fuerte, mediano, pequeño. ¿Sí ven? Algo que estoy viendo hasta el momento apenas. Fijémonos, vendedor, aquí comprador avanza, vendedor grande, comprador, vendedor mediano, comprador, vendedor pequeño. Entonces es probable que por este tipo de cambios de movimiento, a lo último, me quiera demostrar cierta debilidad o cierta fuerza. Vamos a ver. En este caso interpretamos de que este movimiento de compresión funcionó como presión hacia abajo, como tipo banderín, presión tipo banderín hacia abajo. Fijémonos. Listo. Entonces ahí queda nuevamente en positivo esa entrada. Vamos a ir con la última ya para terminar esta sesión y que espero les haya quedado un poco más claro cómo funciona esto con los conceptos que les di para que los puedan aprovechar en cualquier temporalidad y en cualquier tipo de mercado. Entonces vimos como comprador aquí avanza, comprimido hacia arriba, ahora vendedor fuerte se empieza a estirar, ahora comprador nuevamente entra y vendedor, fijémonos como aquí pierde ya la fuerza, pero sigo viendo presión, entonces sigo en continuidad, aunque veo como nuevamente
como nuevamente aquí el precio, fijémonos, el comprador avanza comprimido y vendedor responde muy fuerte. Comprador nuevamente, pero vendedor sigue respondiendo. Comprador, vendedor sigue generando rompimientos mínimos. Y fíjense cómo comprador no es capaz de romper sus máximos anteriores. Por eso sigo interpretando que todos estos movimientos son presión de parte del vendedor. Vamos a ver. Ahora estoy viendo cómo es probable que todo lo que les dije pueda ser al revés por estos mismos cambios de comportamiento. Como les digo, es importante entender lo que yo interpreté. Puede que entonces lo que yo interpreté simplemente fue lo contrario. Entonces, si aquí empezamos a ver compresión y este estiramiento tan fuerte, ya entonces que lo que podemos interpretar de que esto ya no es fuerza ni presión, sino desesperación de parte del vendedor. Entonces, fíjenos cómo entonces ya de aquí quien empieza a generar presión es el comprador. Sigue generando presión. Yo lo interpreté por lo que les dije, porque el comprador no pudo generar rompimientos máximos. Pero entonces también tenemos que entender de que no solo se trata de eso, sino de tener todos los puntos, sumar todos esos puntos para poder dar una conclusión. Y obviamente también es muy importante tener y saber en qué contexto estamos a nivel más general. Aquí estoy dando una explicación simplemente a profundidad de cada vela, pero es importante en dónde estamos parados para poder saber si lo que estamos interpretando es o es lo contrario. Entonces voy a ver si podemos tener otra entradita, si puede haber otra entradita un poco más clara y terminar ya para no alargar mucho el video. Entonces fijémonos desde aquí justamente que estoy viendo acá, el precio se seguía apoyando de este canal alcista, se apoyó este canal alcista, fijémonos la dirección más o menos es esta. Entonces se sigue apoyando este canal, comprador avanza muy fuerte desde ahí, aquí vemos que está perdiendo fuerza, esperaría que nuevamente, si es capaz de bajar a este nivel, ver cómo sigue activo. Entonces vemos que nuevamente quiere estirarse a tocar este nivel, vamos a ver. Vendedor avanza, pequeño, grande, comprador empieza, ahora estamos viendo compresión aquí de parte del vendedor. O sea, aquí estoy viendo que avanza muy fuerte desde el principio, después comprador al responderle, fíjense cómo ya el vendedor empieza a entrar un poco más tímido. Comprador vuelve y rompe mínimos, ahora el vendedor trata de volver a romper mínimo anterior, fíjense este nivel interno anterior y no es capaz. Comprador viendo y aprovechándose justamente también de la zona de este canal alcista. Fijémonos. Entonces aquí ya estoy empezando a interpretar y este último movimiento de desesperación de parte del vendedor y una posible compra siguiéndonos, apoyándonos de esta zonita. Listo, entonces aquí vemos cómo nuevamente ya esto era un poco más claro, esto se vio un poco más claro, como les dije desde el principio, el vendedor ingresa, después comprador responde, fíjense cómo después de esta respuesta, ahora el que responde es el vendedor, no, cómo responde, fíjense cómo ya responde de tímido, comprador nuevamente rompe niveles internos, vendedor trata de volver a querer avanzar, pero fíjense cómo pierde totalmente la fuerza. Entonces gente, espero les haya gustado, les haya servido, hayan aprendido, espero lo puedan aplicar, espero lo compartan con sus colegas traders, espero se suscriban, que eso nos ayuda mucho a seguir creciendo este canal y ayuda a más traders a poder ver este contenido. Espero también su like y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.